Este es el sexto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría. Continuando con el tema pérdidas, veremos ahora el acortamiento elástico. Comencemos por el hormigón posttesado y en particular cuando hay un único elemento tensor. En estos casos, el acortamiento del hormigón durante el tesado se compensa con un poco más de recorrido del gato de tesado, por lo que no se produce ninguna pérdida por este efecto. Ya hemos visto cómo se generan las pérdidas por la sucesión de tesado de cables. En el caso de tener n elementos tensores, el acortamiento de cada nuevo elemento tesado destesa ligeramente a los elementos que ya están tesados y están vinculados al hormigón. La pérdida entonces media del conjunto de n elementos tensores se obtiene con la expresión que estamos viendo allí, en donde aparece n-1 en el numerador y 2n en el denominador. De esta manera puede estimarse la pérdida por no simultaneidad de tesado en hormigón posttesado con n elementos tensores. En el caso de los elementos pretesados, cuando el hormigón ha adquirido suficiente resistencia, se aflojan las cuñas en forma muy controlada en los estribos, de modo de transferir lentamente la fuerza de tesado de los estribos hacia los elementos de hormigón. Esta transferencia se produce por adherencia. Todo el acortamiento que experimenta el hormigón, debido a la adherencia, también lo experimentan los elementos tensores y por lo tanto la pérdida es mucho mayor que el caso de posttesado. La expresión que estamos viendo allí muestra directamente que la pérdida de tensión es igual a la pérdida de tensión en el hormigón multiplicada por la relación de módulos. Veamos ahora una forma de valorar, de cuantificar las pérdidas por contracción y por fluencia lenta. Vemos aquí unas expresiones, la de arriba para contracción, la de abajo para fluencia lenta, en la que aparecen una serie de factores. En el caso de la contracción y en el caso de la fluencia, esos factores están cuantificados en la siguiente tabla. En esta tabla vemos las expresiones que propone en particular Ashto para la valoración de la fluencia lenta y la contracción. En un primer golpe de vista, estamos viendo que aparece H. H es la humedad relativa y tiene importancia tanto en la fluencia lenta como en la contracción. Aparece también el cociente B sobre S. B es el volumen del elemento y S es la superficie expuesta. Esto que indica que si nosotros tenemos dos elementos de igual volumen, pero uno es mucho más delgado que el otro, el elemento más delgado va a experimentar mayor fluencia lenta y mayor contracción que el elemento más grueso. Eso se debe a que la migración de agua hacia el exterior es mucho más fácil en un elemento delgado que en un elemento volumétrico. También en algún caso estamos viendo que interviene la resistencia a compresión y el tiempo. Como ya se ha dicho, la relajación es la pérdida de tensión o deformación constante y afecta principalmente al acero. También se ha comentado en su momento que existen dos tipos de aceros: los aceros de baja relajación y los aceros comunes, que se denominan relevados de tensiones simplemente. En la actualidad, el acero de pretensado de baja relajación es prácticamente el único que se utiliza en las construcciones pretensadas. En estos gráficos se observa la evolución en el tiempo de las pérdidas de ambos tipos de acero. Ashto propone la expresión que se ve arriba a la izquierda para la estimación de la pérdida total por relajación de un acero. También
sugiere que para aceros de baja relajación puede suponerse directamente una pérdida total a tiempo infinito de unos 8 megapascales. Las pérdidas por fricción son exclusivas del posttesado. Básicamente, las pérdidas por fricción tienen tres componentes: el rozamiento en curva, el rozamiento en recta y el rozamiento en desviadores, pero esto es una característica del pretensado externo en la cual no vamos a entrar. La expresión que estamos viendo allí para las pérdidas totales indica que la pérdida total es igual a la tensión inicial por 1 menos, etc. Lo interesante es el paréntesis. En el paréntesis aparece K por X más mu por alfa. La fórmula de la izquierda es la fórmula teórica completa para el cálculo de una pérdida por fricción. La fórmula de la derecha es una simplificación de la fórmula anterior que para los valores usuales conduce a resultados muy parecidos. En la actualidad no tiene sentido la simplificación debido a que con una planilla Excel o con cualquier otro recurso se puede calcular perfectamente con la fórmula de la izquierda. Vamos a interpretarlo un poco. Nos está diciendo que la pérdida es igual a la tensión en el acero de pretensado en el extremo activo, en este caso pensemos que el extremo activo está a la izquierda, multiplicado por un cierto coeficiente. En ese coeficiente interviene un coeficiente K. Veamos qué dice: coeficiente de rozamiento parásito o en recta. El significado de este coeficiente es el siguiente: si nosotros tuviéramos una vaina recta, en teoría el cable no debería tener fricción contra la vaina. Sin embargo, como la vaina va a tener siempre pequeñas imperfecciones en su trazado, va a terminar acumulando pérdidas. Estas pérdidas se llaman pérdidas por rozamiento parásito o en recta. Entonces, en el cálculo aparece el coeficiente K, que es un coeficiente empírico, por X, que es la distancia desde el punto donde hemos realizado el pretensado. Luego aparece mu por alfa. Mu es el coeficiente de fricción en curva. También es experimental. Y alfa es la suma de los valores absolutos de los cambios angulares desde el extremo en el que se aplica el pretensado al punto del estudio. En definitiva, entonces tendremos una tensión variable en el cable a medida que nos alejamos del apoyo debido a la acumulación de todos estos efectos. Vemos aquí un ejemplo en el cual se muestra una viga continua que ha sido pretensada desde el extremo A, es decir, desde la izquierda, y se observa la acumulación de pérdidas a lo largo del cable hasta llegar al extremo opuesto, hasta llegar al extremo B. La pérdida por fricción entonces aumenta al alejarse del extremo de tesado y las pérdidas, es decir, pendientes, son mayores en las zonas de apoyo, debido a que en esas zonas el cable presenta mayor curvatura. Como dijimos anteriormente, los coeficientes K y mu son experimentales y están dados básicamente por los proveedores de pretensado, digamos por los fabricantes. Aquí vemos algunos valores típicos que dan los fabricantes y que están volcados en el CIRSOC 20105. Falta analizar una pérdida interesante que es la del retroceso de anclaje. Dijimos que el retroceso de anclaje se debía a que las cuñas tendían a deslizar un poco hacia el interior, a pesar de haber sido cuñadas por el gato, debido a la fuerza que hace el cable tratando de introducirse dentro del elemento que ha sido postezado. Estos corrimientos se han determinado en forma experimental y sus valores usuales están entre 2 y 10 milímetros, siendo un valor muy comúnmente utilizado en los cálculos el de 6 milímetros. En esta figura se muestra el perfil de tensiones en el acero antes de aflojar la fuerza en el gato. El segmento AC muestra el primer tramo
de este diagrama de tensiones, siendo A el extremo desde el cual se ejecuta el pretensado y FPJ la tensión en el elemento tensor antes de aflojar el gato. Dijimos entonces que AC es un diagrama que representa las tensiones en el cable o en el elemento tensor antes de aflojar el gato. FPJ es la tensión en ese cable en ese momento. A una distancia L del extremo desde el cual se está pretensando, el cable habrá experimentado una pérdida de tensión delta FPF. Vamos a emplear en los siguientes cálculos la expresión simplificada que habíamos visto anteriormente a efectos de linealizar las pérdidas en dicha longitud L, es decir, a efectos de obtener una pendiente de este segmento AC que luego nos sirva para otros cálculos. Entonces, hablaremos de una pendiente media P que produce la pérdida delta FP en la longitud L. Y de esta forma podremos despejar, tal como puede verse en la expresión, un valor de P, de esa pendiente media de este diagrama linealizado. Si nosotros ahora aflojamos la tensión en el gato, luego de haber enclavado las cuñas deslizarán ligeramente, probablemente el elemento tensor también se deslice ligeramente respecto a las cuñas, y tendremos una pérdida. Lo interesante del caso es que esa pérdida no se extiende todo lo largo de la viga. Como puede verse en el diagrama verde, el diagrama de tensiones sufre una alteración, una pérdida, solamente en una cierta longitud que hemos denominado X mayúscula. La pérdida vale delta FP0. No sabemos cuánto vale y tampoco sabemos cuánto vale X. Lo que sí sabemos es que el diagrama quebrado verde se debe a que, al intentar acortarse el cable, se ponen de manifiesto nuevamente fuerzas de fricción, siempre opuestas al deslizamiento, y por lo tanto el cable no puede introducirse indefinidamente dentro de la viga porque la fricción se lo impide. Lo que sí podemos decir, tal como puede verse en la expresión superior, es que delta FP0 es igual a FPJ por 2 por P y por X. ¿Por qué por 2? Por la simetría que tienen las pendientes de los dos diagramas. El diagrama inicial, que está marcado ahora en una línea de trazos roja, y el diagrama final, que es el que está en verde. Pero seguimos sin saber cuánto vale delta FP0 y cuánto vale X. Sabemos cuál es el corrimiento que experimenta el cable en el extremo A, el extremo desde el cual se hizo el pretensado. Ese corrimiento vale delta. Ahora bien, estamos viendo que el diagrama de tensiones en el acero, el diagrama verde, es un diagrama quebrado, indicando que esa variación de longitud se produce en una longitud X mayúscula. También estamos viendo que a lo largo de dicha longitud la tensión en el cable es linealmente variable. Entonces, también podemos decir que esa deformación puede calcularse aplicando la ley de Hooke a un elemento que tiene tensión que varía linealmente. Entonces, en lugar de aplicar la fórmula conocida P por L sobre E por A, o sigma por L sobre E, aplicamos la mitad de esa expresión debido a que la tensión es linealmente variable. Y entonces, también pensando en que la longitud es X, que no es conocida, podemos expresar que delta es igual a la variación de tensión por X dividido dos veces el módulo. Pero como sabemos por la linealización cuánto vale delta FP0, reemplazamos y obtenemos la última parte de la expresión que estamos viendo allí. En esta expresión tenemos
una incógnita que es X. La despejamos. En la primera parte de la expresión teníamos dos incógnitas, X y delta FP0, pero también podemos despejar ahora delta FP0. Y entonces tenemos despejadas las dos incógnitas del problema, la caída de tensión en el cable en el extremo A y la zona afectada por esa caída de tensión. La figura muestra una viga continua de 4 tramos postezada. El postezado se ha hecho desde el extremo A. En la figura inferior se observa que la zona afectada por el corrimiento de anclajes apenas sobrepasa la mitad del primer tramo de longitud L1, es decir, que muy probablemente pudiera despreciarse el efecto del corrimiento de anclaje a los efectos de la verificación de las secciones críticas de esta viga continua que se encuentran en la mitad de los tramos y sobre los apoyos. No puede decirse lo mismo en este caso. Estamos viendo el pretensado transversal de una losa perteneciente a una viga cajón de un puente. Debido a la escasa longitud de los elementos tensores, estos se verán afectados en toda su extensión por los efectos de los corrimientos de anclaje. Veamos ahora algunas comparaciones entre pretensado y postezado en lo que hace a pérdidas. Vemos primero el pretensado pretesado. El gráfico muestra la variación de la tensión en función del tiempo de los elementos tensores, teniendo en cuenta que lo que estamos mostrando en el eje horizontal es el tiempo pero en escala logarítmica. Hay un primer tramo antes de liberar la fuerza de los gatos, de los estribos, en el que se produce relajación en la armadura. Una vez que ha endurecido el hormigón, liberamos la fuerza en los anclajes de los estribos y se produce un acortamiento elástico. Se produce la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. El hormigón se acorta, pero como las armaduras están solidarias por adherencia al hormigón, las armaduras también se acortan. Y eso produce una fuerte pérdida de tensión por acortamiento elástico. Es una pérdida instantánea en el momento del tesado. Y luego se van manifestando a lo largo del tiempo las pérdidas por contracción y fluencia lenta. Obviamente también las de relajación en el acero. En el caso del post-tesado, no se observa ni el periodo de relajación previo a la liberación de los gatos de los estribos, y tampoco se observa tan marcadamente el acortamiento elástico. Ya dijimos que si hubiera un solo elemento tensor, el acortamiento elástico no tiene efecto, y si hubiera más de un elemento tensor, el acortamiento elástico se va produciendo sobre los cables que ya tienen adherencia cuando se posteza un nuevo cable. Recapitulando, se describieron las características de las pérdidas por acortamiento elástico en elementos postesados y pretesados. Se mostraron algunas de las expresiones más empleadas en la bibliografía para estimar las pérdidas por contracción y por fluencia lenta. Se mostró una de las expresiones más empleadas en la bibliografía para estimar las pérdidas por relajación. Se exploró el tema de las pérdidas por fricción entre vainas y elementos tensores. Se presentó el tema de las pérdidas por retroceso de anclaje, observándose que sus efectos pueden o no resultar significativos debido al efecto ahora favorable de las fuerzas de rozamiento. Se hicieron algunas comparaciones entre las pérdidas en elementos pre y post-tesados.